más interactivo, si os parece, ¿no? ¿Por qué vienes aquí? A ver, Pablo tiene la culpa de qué. De organizar estos eventos. Sí, pero Sobre ¿cuál es tu interés? Lo que más me mueve realmente es retomar un poquito la práctica, que la tengo muy abandonada. ¿Tú has practicado? Sí. O sea, que el interés tuyo es algo que ya conoces, volver a... ¿Y tu compañero? Si eres tú su compañero, no sé. ¿Te pregunto a ti? ¿Eh? Me gusta. Un poco igual. Yo también practicaba la meditación, no demasiado. Y bueno, pues aprovecho la oportunidad para estimularme y volver a ello. Pues yo tengo la idea que es algo como muy simplificar la vida, y estoy en una época de mi vida y quiero simplificarla. Quieres simplificar. Dijéramos que la tienes complicada y quieres De cosas, yo. soltar. Y piensas que a lo mejor lo que aquí podamos iniciar fuera. Pues yo, la verdad es que me envió un amigo la invitación, bueno, el cartel, y hace unos años que medito. Y, ¿Meditas? Sí. ¿Qué tipo de práctica haces? Yo medito en la tradición cristiana. Tradición cristiana, Sí. haces contemplación. Sí. ¿Siguiendo a algún Merton o siguiendo a...? No, yo tengo 2 grupos de meditación. Ah, muy bien. Sí, y medito cada día. Pero, bueno, pues me invitó, me mandó un vídeo tuyo y me gustó mucho. ¿Has visto un vídeo mío? Sí, que me envió mi amigo y me dijo que él no puede venir, que no está en Galicia en este momento. Y le dije, pues no te preocupes, que yo, claro, voy a ir y ya te contaré. Pero bueno, no por curiosidad, sino por compartir, me parece una riqueza. Es curioso. Siempre. Billy His fundó, mi maestro, 2 líneas. Una de contemplación cristiana, y otra línea de Zen laico. Y con lo cual daba el mensaje de que lo que esta mañana comentábamos, los caminos a la montaña pueden ser diversos, pero la montaña es una sola. Venga. Pois eu vi o cartel, bueno, non sei se vi el cartel e... Sí que entendo galego. Vale. Lo siento, es que yo no soy galego y no... Pero sí que entendes, Pedro. Entendo, no parlo. Como va, italiano. Se prefieres falar en castellano, ¿no? Sí, por favor. Vale. Yo vi el cartel por las redes, a través de Carlos, de Noria, y bueno, tengo poca oportunidad de hacer cosas en Santiago, o sea, de participar, yo como participante. Entonces dije, bueno, pues me coincidía de que tenía que venir aquí al lado y dije, venga, pues ya aprovecho y voy. Hago meditación desde hace muchos años, bueno, soy terapeuta, entonces eso forma parte de, me he puesto al servicio hace muchos años, y la meditación para mí, pues... ¿Qué tipo de meditación? Pues desde meditación con Reiki, energías masculina, femenina, y hago mucho trabajo con naturaleza, salgo mucho la naturaleza militar. Me mueve el paralelismo, básicamente. Muy bien. Yo me enteré porque me lo dijeron este mediodía, pero ya también hace años que he hecho meditación. Yo formé parte de un grupo que se daba aquí en Santiago, que llegamos a tener un grupo aquí en Santiago, pero había otro en Orense y otro en Vigo, de la línea Soto-Zen de Dokusho Yalo. Y me moví un poco con esa gente durante bastante ¿Sigues tiempo. con ellos? Ahora no, porque dejó de existir este grupo aquí en Santiago y bueno, ya me requeriría un desplazamiento a Vigo, lo de la ¿Ya has ido a Valencia a hacer algún sesión? No he ido allí a Requena, pero sí he hecho algún retiro aquí en Nigrán, que Dokusho incluso ha estado varias veces aquí, y he estado en varios retiros allí en Nigrán.
gran, que hay una casa así cristiana que bueno, que está abierta a todo tipo de cursos y de todo tipo. Y ahora estoy más ligada a una onda así más, un grupo Advaita. Muy bien. Y igualmente ¿Con, pues ahí con alguna está. persona, con Rafael Redondo, con algún... No, con una persona de aquí. También voy a retiros con Francis Lucille, esa línea, digamos, ¿no? ¿Y por qué meditas? ¿Por qué haces eso? Ya he meditado más, claro. Pero... Ya, bueno, lo hace, pero ¿por qué todo eso? ¿Por qué todo eso? Bueno, porque pues siempre he tenido una tendencia a buscar y siempre me he ido explorando en cosas orientales, ya sea el Zen, el Tao. Yo creo que una de las primeras personas que leí fue Alan Watts, que fue un introductor del Zen en Europa, ¿no? Que a mí me parece una persona muy interesante, ¿no? Y que hizo un trabajo muy importante, ¿no? En su momento. Y entonces me fui metiendo, ¿no? En todo tipo de caminos que aparecían. Bueno, yo tengo un interés, una curiosidad existencial bastante clara. Por curiosidad existencial. Sí. Interesante. Por descubrir, bueno, de qué va esto, digamos. ¿Por qué lo haces tú, José? Bueno, yo me presento, ya me presenta Pedro, vengo también como amigo de Pedro de hace un par de años, ¿no? Más o menos. Más. 3 años. 3 años por ahí. Que fue el que, digamos, a través de otra persona me llevó también un poquito a conocerlo a él, ¿no? Mi amigo de Pablo, también de hace pues un par de años o por ahí también. Con el tema que nos movió, con el tema también de la meditación, que también conocía a Pablo, ¿no? El grupo que hablaba él antes de Sí, pero que José, había ya. ¿por qué meditas? No, solo me estaba presentando al grupo, Vale. no solo al maestro. Entonces, claro, como además se presentaron, yo al grupo quería decirles un poco quién soy, ¿no? Porque estoy aquí. Y ahora siento un poco lo que me preguntas tú. Eso. Pues estoy aquí, ¿no? Y ahora, ¿por qué medito? Porque a mí el silencio me da más conciencia del ser que soy, o es lo que busco, ¿no? Básicamente por eso. Es decir, no es un camino que es un camino diferente, no es un camino nuevo en el sentido general de mi vida, porque sí, como psicólogo siempre me han interesado todos los temas que me abren más, ¿no? Para tomar conciencia. Para tomar conciencia sobre todo y para ver, para poder ver con más claridad, ¿no? Y entonces en ese sentido sigo una misma línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si de cerca me llega algo así, pues no me resisto, digamos, más bien estoy predispuesto, ¿no? Por eso he llegado me he metido también en mi meditación, así la meditación zen. Bien. Por último. Pues a mí me gustó el título, la charla del silencio. Bueno, básicamente por eso. Camino del silencio, Camino de liberación. Sí. Bien. Pues vamos aunque veo que hay meditantes aquí, vamos a ser humildes y vamos a hablar de forma sencilla, un poco al principio, ¿no? Porque efectivamente yo también obviamente me he preguntado, llevo ya 30 y tantos años meditando, ¿por qué lo hago, no? Por curiosidad o porque al principio decía, bueno, porque quiero saber quién soy. O alguien dice para calmar la mente. Otros lo dicen para buscar un sentido de la vida. Lo primero que tenemos que pararnos es pensar qué nos pasa. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Por qué nos hacemos daño?
unos a otros? ¿Por qué andamos corriendo? ¿Por qué tenemos miedo? Miedo a que se nos caigan los umbrajos de lo que montamos a lo largo de la vida. Miedo a caer enfermos. Miedo a morir. Tenemos mucho miedo, pero también tenemos mucho deseo de reafirmarnos. Y esto es tan general que lo que rechazamos inconscientemente, a veces en la conciencia montamos otros numeritos, pero inconscientemente rechazamos profundamente la evidencia de esto que hay aquí, al cual le ponemos un nombre que es yo. Y la primera persona la empleamos miles de veces a lo largo del día, diciendo yo pienso, yo como, yo voy al váter, yo me encuentro con no sé qué, vengo de, tengo que, quiero que. Con lo cual, hay algún desequilibrio quizás en cómo hemos crecido para no sentirnos satisfechos. El que entienda de psicología evolutiva puede contemplar a quienes fuimos, niños y niñas pequeñitos, que tomamos conciencia sintiéndonos vulnerables, necesitados. Y esa primera necesidad se manifestó en el deseo de alimento, el deseo de que nos acogieran y lloramos, no sé qué, incluso cuando somos bebés. ¿Por qué el ser humano nace y desde la primera infancia siente esa vulnerabilidad? Que luego la desarrollamos a lo largo de la vida, la complicamos muchísimo, pero todo el esquema es quereres, deseares de esta persona. Lo que quiero, lo que deseo, lo que busco, lo que espero, lo que temo, lo que viene, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Todo el esquema de historia personal se plantea así. Bueno, lo primero que hay que decir es que venimos con el manual de usuario, no sin manual de usuario, pero con la carga de serie de entrada. O sea, nuestros genes traen la historia de nuestra civilización. Y hay que remontarse a cómo surgió la conciencia en la Tierra para comprender por qué yo, cuando soy pequeñito, vengo así. Sobrevivir. La clave principal de la toma de conciencia es: estoy en un mundo peligroso, en una situación peligrosa y tengo que sobrevivir. Y ese tengo que sobrevivir es el origen de la creación de la estructura individual. Eso, supongo que todo esto lo conocéis, pero me perdonáis, yo tengo que empezar por cada vez para poder estar en común y no viene mal el que no lo repitamos. Ese sobrevivir implica la creación de un personaje al cual vamos acumulando a lo largo de la vida perfiles. No solamente un personaje, vamos cambiando personajes, pero mantenemos una continuidad, que es nuestra conciencia, que nos dice que el niño que yo era pequeñito, el niño el adolescente, la historia que yo tuve, el trauma que me pasó, el cambio que hice, la profesión que adquirí, el ejercicio que tengo, la búsqueda de sobresalir, el deseo de agradar, el que me quieran, el que yo pueda querer, todo eso forma parte de una derrama de carga que vamos situando y que nos resitúa y hacemos una definición. Soy una persona inteligente, soy una persona fea,
me falta capacidad, necesito esto, necesito que me complementen, necesito que me abracen, deseo no comer tanto, no quiero hacerme viejo. Todo esto son las pulsiones que conforman nuestros proyectos. O sea, si cada uno de nosotros, por ejemplo, tú eres arquitecto, y como yo, que soy médico de origen, nos planteamos, vivimos siempre con proyectos, con metas. Dijéramos, un arquitecto es una persona que hace un proyecto, ¿no? Entonces, ese esquema en nuestra profesión se ha instalado tan rutinariamente dentro que se convierte también en el esquema básico de cómo vivimos. Yo, humanamente, ¿cuál es el contenido tuyo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que deseas? Sacar adelante mi familia, el tener un estatus social determinado, el lograr ayudar a personas con la forma de satisfacer mi capacidad profesional. O sea, que no solamente tenemos, por un lado, un ser vulnerable que se considera insuficiente, sino una cantidad de cosas que hacemos para completar o para terminar algo que pensamos que tenemos que terminar o algún sitio al cual tenemos que llegar. Y ese es nuestro esquema. Y además es bueno que hayamos crecido y hayamos montado ese esquema. Porque si no lo montamos, podemos sentirnos abandonados y atravesar el camino hacia la adultez desde el abandono. Podemos sentirnos heridos si desde pequeñitos nos han herido profundamente y no hemos logrado recuperar. Podemos sentirnos rotos, desgraciados, tristes, deprimidos, rabiosos, temerosos. Y sabéis, sobre todo los profesionales que trabajáis con esto, que cada una de estas energías determinan nuestros comportamientos y nos hacen depender de ese tema. De ahí viene el tema de la liberación. ¿Este esquema es correcto? Llega un determinado momento en nuestra vida. En mí llegó en el año 92, cuando me divorcié, en que de pronto entras en una crisis. Y todo ese esquema que has montado, ves que hay un elemento de falsedad en ello. Y no sabes por qué. O sea, has llegado a ser adulto, a lo mejor padre de familia, has montado tu esquema de tus hijos, has hecho tus proyectos, tal, pero al final de este correr me espera una muerte que es un desaparecer, o me espera una enfermedad, o a lo mejor no me espera al final, sino me espera ahora. Porque ves a tu hermano que a lo mejor pues tiene leucemia de repente y es joven, o porque de pronto tu padre se muere, o porque de pronto pues una amiga que tienes resulta que le han echado el trabajo y se queda sin casa. Entonces todo eso pues indica una cierta esquema de que estamos persiguiendo sombras quizás. Y unos antes, otros después y otros a veces nunca, se ponen un interrogante tremendo al esquema de cómo vivo la existencia. Generalmente cuando eso hacemos es cuando o bien nos volcamos en la religión o bien empezamos a buscar dinámicas alternativas que puedan dar respuesta a algo que todavía no hay pregunta. Si uno no se atreve a hacer una pregunta de este tipo, que es ¿de qué va esto? ¿Quién soy yo?
entonces sigue con el tran-tran. Y vive de espaldas, con anteojeras, a no hacer esa pregunta porque es peligrosa. ¿Es verdad que exista este ser individual? ¿Es verdad que exista una persona con existencia que pueda encapsularse y que pueda tener un esquema de, como se diría, por ejemplo, en las religiones del libro, un esquema individual de salvación, de tal manera que yo, en función de mis obras, en función de mis méritos, en función de mi desarrollo, en función de mi capacidad, alcanzaré un estadio de vida en el cual se completará todo aquello que ahora siento no completado. Mi experiencia de meditante y lo que me dicen los maestros es que al menos eso hay que ponerlo en tela de juicio. Hay que poner en tela de juicio de que exista ese ser individual y que forma parte simplemente de un estadio de comprensión. Dice Ken Gilbert, que supongo que alguno habéis leído, que el ser humano vive la etapa de la adultez racional y está empezando a atravesar la puerta a otra etapa, que la llama la etapa centauro, en la cual aprende a poner en tela de juicio el ser individual. Más rotundamente, hay dos esquemas en los cuales en la tradición más antigua del budismo son rompedores y que los grandes maestros de la humanidad los comparten. Esos dos esquemas son: uno, no hay separación entre las cosas. Todo está interrelacionado. El concepto de vacío es vacío de realidad separada. Hay interpenetración en todo. Eso dice el Advaita. ¿Sí? Pero no lo dice solo el Advaita, lo dice el Zen, lo dice los místicos, lo dice Eckhart. Y está bien cuando lo conocemos, pero la tendencia es a colocarlo en un armario. Como decía antes, y voy a corregir, Pablo, en la filosofía, en la metafísica. Pero yo quiero traerlo a nuestra vida individual. Porque si no hay nada que esté separado, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un esquema de vida en el cual las cosas, tú y yo sujeto, tú objeto. ¿Por qué tú objeto? Porque yo te observo, yo vivo desde mí. Y al ser objeto, mi interrelación, incluso te puedo conceder que eres sujeto para ti, fíjate. Pero la silla en la que te sientas no es sujeto. Siempre objetivamos la realidad. Y al objetivar la realidad, nos relacionamos con la realidad en función de las pulsiones que hay aquí. Pero si acepto realmente, honestamente, auténticamente, que no hay ninguna separación entre tú y yo, todo se me desmorona. Todo el esquema que he montado como un castillo de naipes. O sea, el problema principal, y es una de las claves de los meditantes, es que encasillan la práctica y siguen viviendo, o seguimos viviendo, la vida individual dentro del mito individualista. Pero me voy a atrever
a poner en práctica algo de esto que a lo mejor siento y experimento cuando estoy en silencio? Esto es no separación. Si me voy a atrever, todo el escenario se transforma, aunque lo hagas simplemente en pequeños intentos. Por ejemplo, ¿me caes bien? Yo te caigo bien, nos amamos, ¿verdad? Tú estás ahí y yo estoy aquí. Por lo tanto, para amarnos, nos tenemos que acercar y tenemos que negociar el amor y ver qué me das y qué te doy. O, aunque no te lo pida y yo sea muy desinteresado y te doy todo mi amor, espero recibir también de ti. Dualismo. Dos que se acercan. Tú y yo somos uno. No hay necesidad de que nos amemos. Ya todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo. Pero no porque yo sea generoso, sino por la base más esencial del ser. Y eso es lo que ven los místicos. Y por eso se vuelven locos frente al mundo. Y eso es lo que ven los maestros. Y eso es lo que vemos en algún momento en el cual nos quedamos en silencio profundo, donde se rompen los límites y da un vértigo tremendo y da un yuyu que mi casa, mi jersey, mi comida, mis hijos, mi mujer, y ya no hay mí, y eso da miedo. Pero la clave del sufrimiento, dice el Buda. No soy budista, lo digo porque yo nombro al Buda, pero lo mismo que nombro a Jesús de Nazaret. O sea que mi posición de acercamiento a los grandes maestros es una posición de un profundo respeto y amor, pero no religioso. Pero la clave del sufrimiento humano es esta objetivización y el fracaso en la objetivización. ¿Os acordáis de que el Buda llega a entrar en el camino espiritual sobre la base de la contemplación de la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Tanto la vejez, la enfermedad y la muerte es el fracaso del mito individual. Porque claro, si yo me mantengo experiencialmente, aunque tenga lo que tenga en la cabeza, en el mito individual, ¿qué pasa cuando me muero? ¿Se apagan las luces? ¿Me espera un Dios benefactor que me va a acoger en su seno? Entro en una forma de vida donde, como dicen los budistas, la tierra pura, un lugar donde de alguna manera mi vida queda completada. Son respuestas dadas desde la mente individual. Yo estoy convencido que cuando Jesús de Nazaret hablaba del reino de Dios, no hablaba del reino de Dios después de que yo me muera. Aquí, en este momento, está ocurriendo. Existe. Pero no lo veis. Pero no lo contempláis. Y él dice, y eso está en el Evangelio de Tomás, y digo por dedicarme a la compañera que también está en el tema del... Cuando hagáis de los dos uno, lo de arriba como lo de abajo, lo de delante como lo de detrás, cuando hagáis lo masculino como lo femenino y lo femenino como lo masculino, esto es, cuando igualéis, entraréis en el reino.
Experiencialmente significa eso. Fijaos, lo de arriba como lo de abajo, lo de delante como lo de detrás, lo masculino como lo femenino. Está diciendo todo junto. Lo que pasa que eso no es lo que nos enseñan en la escuela cuando hablan de religión. Pero este es el gran interrogante. Dos interrogantes. Uno, todo está interconectado. Segundo, pongo en tela de juicio que exista este sujeto separado de ese sujeto y que la relación sea a través de un límite de intercambio, sino que todo está mezclado. Lo dice Sigmund May. Sigmund May es el poema central de la práctica del Zen, del tercer patriarca chino, que habla que todas las cosas vienen entremezcladas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué haces tú con esto? Si lo que acabo de decir, suponte que lo acepta solo el 50%, no el 100%. Habla un poquito más alto. Sí, que yo también tengo esa experiencia de ser uno, aunque sea un ser uno. Bien, es que ahí está un poco el tema, porque efectivamente ha empezado en plan oportunista Pablo diciendo que esto es para montar un grupo de meditación. No es exactamente así, pero es para estimularnos al silencio, ¿no? Camino del silencio. Pero esa es una clave que tú tienes, y supongo que tú tienes también porque has meditado tiempo, que tú también porque has meditado, que tú también porque has meditado y que yo también. Que en algún momento, en medio de esa meditación no objetiva, porque en la contemplación hay contemplación objetiva y no objetiva, y la que supongo que practicas es la no objetiva. No sé cómo se llama. La no objetiva quiere decir no tienes una imagen delante y te diriges efectivamente. Hay silencio y una sensación profunda de desparramamiento de tu propia existencia, no entendiendo dónde está el límite que ponemos en la vida ordinaria. Esa experiencia de expansión, de conexión, o como diría el Buda, en vez de yo mirando es solo el mirar, o en vez de yo escuchando es solo el escuchar. Es un momento lo suficientemente valioso que reverbera posteriormente en la vida y de pronto hay un chip que ahí ha cambiado y no sabes cómo. Y te gustaría recuperarlo. ¿No será que hemos perdido nuestro hogar y tenemos que volver a él? Que nuestra vida real hacia la cual vamos conducidos o vamos caminando es hacia esa forma de vivir sin separación, en comunión, o como diría Billy His, el universo en su conjunto, en su quinta esencia es comunión. Es todo en conexión. ¿No será que quizás la respuesta a la crisis de nuestra humanidad es poder poco a poco, quizás con mucho sufrimiento todavía, ir encontrando ese momento, esa forma de vivir en la cual si algo te pasa a ti, yo sufro intensamente, pero no porque yo te quiera, sino porque tú y yo no podemos ser separados. No solamente es eso, yo ahora mismo, a final de mes, porque yo soy cooperante, me voy a Siria y por las calles yo veo a los niños rebuscando en las basuras. Y me siento privilegiado porque yo tengo todos los días comida en la mesa, y abrigo, y una casa, y un sitio, y además tengo una cultura, y tengo una... Por lo tanto, no me siento ese niño.
Y es muy cruel, es radicalmente tal, porque entra en contradicción con lo que yo siento en algún momento de mi práctica de silencio, que luego se me apaga. Por lo tanto, hay algo ahí, que yo lo llamo el camino de ida y vuelta. Que necesitamos, como hablábamos esta mañana tomando café, tener nuestros arquetipos, nuestro modelo de ser humano. Necesitamos construir este yo para poder situarnos en el mundo, para que no estemos en una psicosis continua sin comprensión de la realidad y entramos en la adultez racional y mentalizamos y interpretamos, etc. Pero a lo mejor nos toca en la segunda parte de nuestra vida, algunos se mueren antes, de construir esto, porque la cosa no va de una nueva filosofía, una nueva metafísica, que yo me la creo y ya tenemos una nueva religión. La religión del Zen, o la religión de la Advaita. Sino va de una práctica personal que transforma radicalmente nuestra existencia. Porque, y ahí está una de las claves, entonces empezamos hablando de soltar. Hay una tendencia hoy en día a práctica. ¿Qué haces tú? Yo practico yoga. ¿Y tú qué? Yo tai chi. Y yo advaita. Y yo meditación zen. Y yo contemplación cristiana. Y cada uno hace esa práctica. La hace. ¿Y cuándo lo haces eso? Por los martes y los jueves, de 7 a 9. ¿Y el resto del día? El resto del día yo trabajo. Tengo que ir al mercado. Tengo que cuidar. Zen es vida. O sea, Zen es meditación sentada. Zen es vida. Y contemplación es vida. ¿Qué significa? Que o somos capaces de llevar ese silencio cuando estamos sentados a nuestra actividad ordinaria, o estamos siendo unos falsarios. Estamos montándonos una droga espiritual aquí, para tranquilizar esa angustia, esa crisis existencial que nos mueve. Se nos han caído los sombrajos de los dogmas que tanto nos protegían. Yo era cristiano devoto durante muchos años, de misa diaria. Quería ser cura y tenía un esquema que era muy clarito. Era muy clarito. Seguir los mandamientos en primer lugar, luego dedicarme a una vida de servicio, resolver el tema y ganarme el cielo. Se me han caído el sombrajo, totalmente. Y se nos han caído los sombrajos de los esquemas ideológicos, los esquemas que nos hemos montado los seres humanos, y en su lugar no sabemos situar nada. Pero tenemos una tendencia muy natural a situar otro mito. Ese mito se llama, pues, la tendencia alternativa. Y hoy, en vez de ser cristiano o musulmán o católico o protestante, soy de Advaita, de Zen, de Tai Chi o del Qigong. Y además le damos a eso una especie de, entre comillas, sagrado. Eso no es que es lo mejor, eso es el camino, ¿no? Y nos estamos equivocando otra vez. Porque no llevamos a nuestra vida el tema. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo llevas a tu vida si esto que estoy diciendo te está tocando o no? El corazón. Sí, sí, me gusta. ¿Te está tocando? Sí, me gusta, me suena. ¿Te gusta? Sí, me suena. Bueno, pues si te resuena, ¿cómo lo llevas eso a tu vida práctica? Perdona, yo soy un poco provocador, ¿eh? No me da la gana de responderte, ya está. ¿Cómo llevo esa vida práctica? Sí, ¿cómo haces el tema de ese esquema de que de pronto yo siento que no hay límites,
que de pronto siento que mi existencia de esa cultura individual, de intereses propios, de salvarme yo solo, de pertenencia a tener un esquema cerrado de existencia, no tiene mucho sentido. ¿Cómo eso se transforma? Es que yo nunca he sido, o sea, nunca respeto a todo el mundo, pero nunca me he apuntado, soy C, soy... O sea, no eres nada. Muy bien. Nada. Muy bien. Pero de pronto esto te cae encima como una losa, ¿no? Y esto no es Zen. Lo que yo he explicado no es Zen, ¿eh? O sea, está en la esencia del Zen, obviamente, pero seguro que a ti te ha resonado igual y eres de apatía. O tú de cristiano. O sea, que hay un elemento común aquí. Sí, pero todo es la espiritualidad. Me da igual que sea Zen, que sea no sé qué. Vale, la parte espiritual de cada... Sí, pero yo estoy hablando de términos prácticos. ¿Cómo lo llevas a la vida práctica? ¿Qué tienes que hacer para ser consecuente con esa experiencia de sentir que la falacia del yo y la falacia de que estamos todos separados en figuras individuales que tienen que salvarse independientemente? ¿Qué tienes que hacer? Si no lo sabes y si no te da la gana de responder, me dices que no. No, es que no entiendo mucho la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ser yo? Ser tú. Pues eso es lo que no hay que hacer. Porque si eres tú, entonces volvemos al tema de buscar mi verdadero yo. No, pero puede ser yo en conexión con todo el mundo. Bien. Pues lo que hay que hacer es eso que has dicho tú. Por eso te estoy preguntando a ti. Es soltar. Toda la práctica espiritual es una práctica de soltar, no de coger. O sea, no de lo que queríamos hacer cuando íbamos a la iglesia, que es que íbamos a rezar para resolver, para que nos vieran, sino que toda la práctica del silencio, esto lo repito todas las veces que hago, que coordino un retiro, que es, venís aquí con alguna meta, y por eso os he preguntado a todos al principio qué es lo que queríais, venir aquí. Es un poco una pregunta tramposa, porque cada cual ha dicho una cosa, pero había un objetivo detrás. Pues la deconstrucción implica la ruptura con los objetivos. La ruptura con querer montar encima de ese yo, que va a ser más auténtico, más verdadero, más honesto, más bueno, a base de esta práctica disciplinada de silencio. No, pues va de quitar tonterías, quitar nombres, quitar circunstancias, quitar personajes, quitar... Y nos pasamos toda la vida quitando. Y el problema, como diría el maestro Eckhart, que es el gran príncipe místico del medievo, es limpiar el cuenco para dejarlo vacío, no para llenarlo de nuevo. En el sermón de los pobres de espíritu, dice, viene a decir, si limpias el cuenco para llenarlo de Dios, no eres pobre. Estás intentando enriquecerte a costa de esa imagen de Dios que estás colocando ahí. Limpiarlo para dejarlo vacío. Esto es una práctica de despojamiento de los apegos, de lo que creemos que son pertenencias, de los personajes, de los esquemas vitales, de las rutinas, de las dinámicas de posesión, de las dinámicas de rechazo, de los dogmas, para en su lugar dejar espacio a la conexión, a la comunión. Solamente el que se ha limpiado puede entrar en esa dinámica de existencia. Estoy hablando mucho, ¿no? ¿Entiendes lo de soltar? Sí. La pregunta es no soltar en general, sino la primera pregunta es ¿a qué estoy agarrada? Mirar de frente, porque constituimos un esquema individual y dentro de ese esquema nosotros que somos ya avanzados, cultos y tal, sabemos que hay cosas que ya no
no estoy tan atado a mis G6 o a mi coche o a no sé qué, pero siempre hay una pequeña parte, siempre hay algo, esto que no me lo toque. Porque si me tocan esto, me parece que ya la cebolla hemos quitado capas, y si quitamos más capas, dentro de la cebolla, en el centro, ¿qué hay? Y ese es un problema principal también, que es cómo hago o cuál es la clave que yo tengo que soltar. Pero no es un tema racional, porque para eso voy al psicólogo. Es un tema experiencial, que poco a poco aparece. O sea, el conflicto y el problema de esto es que hasta ahora estamos muy acostumbrados a manejar nuestra vida desde la mente. Y desde la mente podemos planificar y podemos sacar cosas muy sensatas. Pero es que esto va de dejar espacio a eso que llamamos el silencio y el vacío, en el cual aparecerá, creemos que aparecerá de una forma más definitiva, pues eso, esa forma de vivir, esa forma de soltar, que por más que voy al psicólogo, por más que le doy vueltas a la cabeza, vuelvo otra vez a los mismos sitios. Y esa es la clave para entrar a la práctica del silencio. Si uno entra a la práctica del silencio para conseguir algo, mal. Si uno entra a la práctica del silencio porque dejé la religión y tengo que tener algo, mal. Si es porque estoy muy aturullado aquí y no sé cómo hacer con esto, al principio está bien que sea ese el motivo, pero luego eso hay que dejarlo. Porque si no, tú estás... yo lo repito muchas veces. ¿Por qué entré yo a practicar el Zen? Quería iluminarme. Venía de la religión católica, había perdido el tema de la salvación y quería alcanzar lo que me decían los maestros, que era un camino para llegar a iluminarse. Y eso de iluminarse era una cosa como sagrada, como especial, ¿no? Cuando uno está iluminado, pues ya tiene mucha luz. Hasta que yo no solté eso, no empecé a avanzar. Y estamos hablando de 10 años, ¿eh? Yo soy muy disciplinado, pues 2 veces al año a mi sesión y además hacía mi meditación diaria, pues lo mismo que cuando antes iba a misa. Yo tenía un objetivo y cuando llegaba a ir a hacer mi retiro decía, este va a ser el definitivo, aquí. No. Porque seguía con el esquema individual, de un esquema, de un proyecto que tenía que resolver. Y ahora mismo ese esquema no quería aceptar que se había roto, se había caído. Bueno, pues ya está. Esto es lo que quería contaros y ahora quiero que me hagáis preguntas, si queréis. Venga. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, pero quizás tú me puedas dar alguna clave. Lo que comentabas un poco de llevar nuestra práctica a nuestra vida diaria, a lo cotidiano, a los quehaceres que tenemos día a día, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cuál es tu modo de accionar eso? Bien. De compaginar eso. Bien, estás preguntando desde la perspectiva de una persona que ya practica el silencio. Efectivamente. Y que practica el silencio con honestidad y que se mete al silencio no ya para montarse su rollito mental, sino porque quiere ver. Y Sí, ahí, porque lo otro ya a veces sí he llegado a llevarla, pero es como que no, todavía claro. no consigo Bien. que sea algo... Claro, fíjate que cuando tú te sientas en meditación, primero hacer lo que se llama la meditación de quietud. Esto es aprender a dejar el cuerpo quieto. Una buena postura, calidad,
asentamiento en el suelo, me pica aquí, no tal, me duele, no tal, quedo en la respiración. ¿Qué estás haciendo? Soltando en la meditación, soltando el cuerpo, soltando cuando las emociones, bueno, pues que pasen, pero no me quedo colgadas. Los pensamientos, que pasen, pero no me quedo colgados. O sea, haces todo un ejercicio de hacer ese soltar. Te levantas de la meditación. Sigues soltando. O cuando estás fregando los platos, estás dándole vueltas a la cabeza. Cuando estás comiendo, estás con la tele. Cuando estás con alguien, estás pensando cómo contestarle. Estás aquí. El ejercicio de la cotidianidad es tan ejercicio como el ejercicio de la meditación. Pero si no haces meditación profunda, no estás preparado para eso, porque no es lo mismo cuando estás quietecita y que no tal, que con la fárraga de aquí para allá. ¿Cómo mantienes el lago sereno en medio de la tormenta, ¿no? Hay varias técnicas, lógicamente, en todo hay técnicas. Focalización, que es una técnica. El tema de hacer actividades que sean también contemplativas, pintura, tai chi, gimnasia, yoga, etcétera, que de alguna manera te estimulen a lo largo del día, pararte en la mitad del día en algunos momentos para recordar ese momento de silencio. Pero en el fondo realmente es algo que no puedes controlar. Porque justo de lo que va es de la pérdida del control. Si tú intentas controlar, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que conducir el caballito? Estás todavía en el control. O sea que lo que yo te diría, lo que yo hago, es intentarme dedicarme al silencio en la medida que puedo, lo más que puedo, con dedicación completa, cambiando mi chip existencial, el de la sensación de yo, y luego en la práctica individual, rompiendo con la dinámica de poder y de control y siguiendo el flujo de la vida. Pero es un poco no difícil el contestarlo desde la perspectiva de fórmula, porque fórmula es control. No sé si con eso te he dicho un poquito. Si hacemos la práctica de... Sí, ahora José. Si hacemos la práctica del grupo aquí y tenemos ocasión de hacer algún sesión, habrán otras cosas que ahí aparecerán. José. Sí, contando con lo que decía ella, ¿te llamabas? Ren. Sí. Pues una de las prácticas así que tenía que ver directamente con esto, te pregunto, lo afirmo, pero te pregunto, sería también la atención plena en lo que estás haciendo. Claro. En cortar una patata, Claro. en servir una copa. Yo lo llamaba antes actividad focalizada. Es, Pero efectivamente, los que conocéis algo del budismo sabéis lo que son los 7 factores del despertar, y el primero es el sati, que es atención plena. Lo digo porque el mindfulness es la traducción de sati. Y sati, el origen es satipatthana, que es la práctica de la atención plena, que es un sutra. Y efectivamente el sutra ese empieza diciendo: un monje se sienta debajo de un árbol y respira. Hace respiración corta y siente que hace respiración corta. Hace respiración larga y siempre que hace respiración larga. Expira cortamente y hace. O sea, repite, en plan muy hinduista, el tema este de continuamente hacer el mismo circunloquio, pero para que tú fijes la atención esto. Estoy lavando los platos, estoy poniéndome la ropa, ese tipo de atención sin control. Sin control. Por eso hablaba de flujo. Porque la tendencia habitual ahí es, bueno, yo soy un tío muy disciplinado
Y esto lo tengo cogido. Cuando me pongo los zapatos, yo controlo que me pongo los zapatos. Cuando me pongo el lado, y entonces estás todo el santo día y lo que originas es una neurosis obsesiva, no originas una liberación. Entonces, es un cambio de chip, yo decía, donde una de las consecuencias de ese cambio de chip es que cuando has estado mucho tiempo en silencio, luego en la cotidianidad te fijas en lo que está pasando y atiendes al flujo de la vida y te incorporas a él. Pero ese de sin control es no fácil. Es como un poco no elaboración mental sobre lo que estás viendo. Es ver y estoy... yo me estaba acordando de una cosa que creo que me pasó a lo mejor a todos un poco, pero me viene a la cabeza la infancia. Alguna vez, seguramente eso ha pasado. Yo vivía en un cuarto y como todos los niños quería bajar escaleras muy rápido, y cada vez más rápido, y tal, ¿no? Y llegó un momento que lo hacía muy rápido, pero en el momento en que estaba pensando que lo estaba haciendo, era cuando me tropezaba. Te caías. Y era cuando me entorpecía el paso y me bloqueaba. Sin embargo, si me dejaba correr los pies, si mis pies eran los que iban dirigiendo la acción, alcanzaba velocidades muy grandes. No era el niño que miraba cómo corría, sino era simplemente correr. Era correr. En ese momento yo era correr, ¿no? Y si lo probamos hoy en día, hombre, tenemos que romper un tobillo, ¿no? Pero si lo probamos hoy en día, esa práctica, veréis, yo creo que me sigue pasando, nos caeremos. Y sin embargo, si lo hacemos sin pensar, sí, no nos caeremos. Sí, así es. Eres correr, no estás corriendo. Ser uno con la escalera, con el pie, con todo uno y tal, ¿no? No hay son milisegundos de no separación de alguna forma, ¿no? ¿Querías decir algo? No, a contar, estar presente, es como digo yo. Cuando consigo esa conexión... ¿Y lo consigues a veces? A veces. Y sumamente poco, pero... Sí, yo quisiera que os llevarais, yo estoy seguro que no os he dicho nada nuevo, y quizás lo he dicho con el corazón y bueno, pues así se recibe. Pero si hay algo que para mí es fundamental es hacer de la práctica del silencio vida. O sea, hacer que cuando estás en algo, estés en algo sin... Así interpreto yo lo del Evangelio de Tomás, lo de hacerlo de arriba como de abajo, lo de adelante. O sea, en ese esquema de estar ahí, en esa igualdad, en esa dinámica. Y nos equivocamos 20 veces, lo hacemos mal cuando nos sentamos a meditar, lo hacemos mal tal, y nos castigamos. Porque toda nuestra cultura judeocristiana es de culpa y castigo. Eso también hay que quitarlo. Y eso a veces también es difícil. Y a veces esos castigos son como consecuencia de dinámicas psicopatológicas que tenemos que atender de otro lado. No es posible entrar en esto sin un profundo amor a la existencia, que es simplemente aceptación de la realidad. Por eso en la práctica de la meditación yo hablo de 3 momentos. Hemos hablado del de la quietud, que es una disciplina básica. El segundo es el momento de la aceptación. Aceptar este instante, y este instante, y este instante. No solamente cuando estás sentado en meditación, sino en cada momento del día. Aunque duela, aunque te revele por dentro, pero el principio de realidad lo aceptas. O sea, confrontar la realidad tal como se expresa. Es difícil hacerlo sin juzgar. El encantamiento es, la clave está simplemente estar. Luego, por supuesto, hay calificaciones y tal, pero tener la frescura de ver de frente las cosas en cada momento. Y eso es práctica pura. Y las personas que ya llevan años meditando, pues tienen que entrar en esa fase.
Has dicho una palabra que es confrontar, ¿no? Yo un poco a donde iba con lo de antes también era esas situaciones de conflictos que tenemos con el otro muchas veces, o con nosotros mismos o con el otro, temas de discusiones, conflictos laborales, que si nuestro jefe, que sí. El mantenerse en ese centro. Pero partiendo de las dos cosas que yo he dicho. Nada está separado. Claro. Y este yo que está aquí confrontando me lo quedo poquito. Claro, porque a veces sí ves y dices, vale, sí me mantengo, pero hay otras como que hay algo que te lleva, ¿no? Como que te arrastra, te metes dentro. Y es como volver otra vez a ese centro a veces. Y hay una trampa en eso que dices, que es, yo hoy soy más honesto, me enfrento a las cosas y miro de frente, pero no pierdo mi yo, lo mantengo a algún nivel. Cuando yo hablo de pérdida de control, es aceptar perder tu yo, no saber dónde está. O sea, en eso que decía, si tú estás con otra persona y haces un ejercicio típico de práctica de meditación, que es solo escuchar, pero escuchar radicalmente, completamente. Pues una de las cosas que pasa es que no dejas espacio para elaborar una respuesta a algo que te dicen, porque estás absorbiendo tanto todo que lo único que es que estás volcada en esa persona en silencio. Entonces, eso no es lo que hacemos habitualmente. Lo que hacemos habitualmente es jugar al ping-pong. Y jugamos al ping-pong manteniendo mi yo y tú continuamente. Bueno, pues hagamos de vez en cuando un poquito eso otro. O sea, ese es el principio. Por eso las personas que son profundamente contemplativas son personas que hablan un poquito y escuchan mucho. Pero porque de alguna manera a través del silencio expresan la conexión y se está ya traspisando. Y a veces hacen lo que hacían los antiguos maestros, es decir, tonterías. Yo en otra charla citaba el esquema de Josu, no sé si conocéis la historia del Zen. Josu es un maestro que vivió muchos años, de los 120, y el maestro, el compañero maestro suyo tenía, dijo una vez delante de la asamblea, si no me decís la clave de la palabra sagrada del budismo, mato a este gato, un gato en la mano. Nadie dice nada y lo mata. Se supone, dicen los éticos de ahí, que no lo mató, sino que simbolizó que lo mataba. Entonces, Josu no estaba allí. Josu vuelve y le dice, si hubieses estado tú aquí, no hubieses matado al gato. Entonces Josu se quitó la sandalia y se la colocó en la cabeza y salió de allí. Y ese es un koan. Es una expresión del no yo en la historia del budismo, muy famosa. Y ahora el planteamiento es, ¿y qué significaba? ¿Qué quería decir Josu con eso de colocarse la sandalia en la cabeza? Estás mentalizando. Estaba haciendo una reacción de expresión provocativa de la realidad desde el no control. Entonces, nos puede ocurrir que cuando nos pongamos en esa dinámica de estar traspasando los límites de la individualidad, entremos en conflicto en la vida cotidiana. Porque no habrá espacio en el cual tengas que defender. Es lo que dice el Señor al principio. Entonces, el camino es sencillo. Todo consiste en no escoger ni rechazar. Eso es lo que dice al principio del tema. No escoger ni rechazar. Joder. No escoger ni rechazar. Bien, pues va un poquito de esto. Y yo he partido de la idea de que tenemos que tener un profundo amor a la existencia para meternos en esto, porque estamos dedicándole o queremos dedicarle a esto una transformación radical de nuestra vida que nos va a traer muchos problemas.
al mismo tiempo que a lo mejor nos hace profundamente felices. Pero desde luego, toda esa dinámica de estructura de mercado que tenemos ahí fuera, de estructura de competencia, de ganancias y pérdidas, de defensa de mi propio tribu, de mi propia no sé qué, de tal, de mantener lo que yo me merezco, lo que se me aprecie, lo que tengo que ser, pues se rompe y eso crea problemas. Como no somos ermitaños metidos en una ermita, pues el planteamiento es que tenemos que trajinar con esto. ¿Cómo es posible que como arquitecto tengas que estar negociando los precios de las cosas, estar en un proyecto, estar no sé qué, y al mismo tiempo en tu plano más íntimo todo ese socavo se haya caído, todo el esquema de control, todo el tal? Lo cual quiere decir otro elemento que también es importante. No se trata de no tener ningún personaje. Ser padre, ser médico, ser arquitecto, ser mujer, ser el mayor, ser pequeño. No se trata de no tenerlo, sino de vivirlo radicalmente y soltarlo. O sea, la práctica de la cotidianidad es morir continuamente a cada experiencia. En vez de llevándola, rumiándola, ¿por qué me han hecho esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Ya verás, se van a enterar, no sé qué. El estar rumiándola es soltar, soltar, soltar. Eso es la práctica. Eso es caritas verdadera. Bueno, yo veo que os estoy cargando mucho la cabeza. No sé si queréis alguna pregunta más. ¿No? Sí, es difícil porque, claro, el límite, cuando te cuentas con alguien a lo mejor que te agrede de alguna forma o que es individualista y te separa, ¿qué haces con eso? Nadie te puede agredir, nadie te puede agredir si no hay un yo ahí que sea agredido. Eso es lo que exactamente quería decir Jesús con el tema de poner la otra mejilla. No hay, es tan radical ese esquema que acercarnos a él temblamos con él, porque lo normal efectivamente es ante alguien que comete una injusticia contigo, pues tú reaccionar y rebelarte. Pues mira, lo primero, al principio lo que haces es te rebelas, pero te lo crees poquito. No te lo creas del todo. No te cabrees demasiado, no te enfades contigo misma demasiado porque te hayan agredido. Y llegará posiblemente el día en que tú no puedas ser agredida, porque no hay nada que defender. Repito que esto es después de que tú has construido tu yo y has hecho el camino de deconstrucción. Pero no sé si me entiendes en lo que estoy diciendo. A un nivel así, perdona que te digo porque es un ejemplo común, ¿no? A un nivel así muy común, muy básico, que todo el mundo entendemos un poquito, sería como, por ejemplo, cuando tú dices una frase que mucha gente, papás o mamás o nunca lo usan, no te puede ofender si tú lo quieres. Y es verdad, a veces te pones en esa situación y dices, es verdad. Cuando sabes un poco de ese yo, dices, a veces te sientes un poco menos ofendido o mucho menos ofendido cuando sales de ahí, de ese yo. Y te está diciendo uno en la calle, uno, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Sí, pero no, tenemos que ser muy humildes con esto, José, porque nos creemos ya muy transformados, muy capaces de que ya estamos más allá y de pronto caemos en un tema y nos sentimos absolutamente frustrados, absolutamente tal, y por eso digo lo del amor a la existencia, porque la existencia no estoy hablando en abstracto, estoy hablando en concreto. Esta existencia que está viviendo aquí, a la cual le estoy dedicando esto, y mete la pata y llora, y luego vuelve a salir de ese fango y vuelve a estar, y llega a lo mejor el momento, como dice Taulero, de que todo resultará gozoso y suave y fácil, pero mientras llegamos a ese momento todo es duro y a veces agrio, y a veces tienes que 20 veces absolutamente cabreada y frustrada porque te han tomado el pelo, porque no sé qué y tal y cual, y de pronto te das cuenta que quién es la que está frustrada. La fulana de tal, esa que está aquí, que se cree con capacidad y con derecho, con no sé qué, o
¿Vale la pena estar frustrada? Yo el otro día di una charla en otro sitio de España y empecé diciendo, vamos a ponernos todos de acuerdo de que mañana nos vamos a morir. Pero no en la mente, sino realmente. ¿Cómo sería mi comportamiento? ¿Cómo haría esa práctica de cotidianidad? Si no mañana o la semana que viene, pero que hay una certeza. Es una práctica parecida con los SIGs. ¿Con los? SIGs de la India. Ya. No, Fue muy interesante, ¿eh? Claro, porque yo una... ¿A dónde te irías? ¿Dónde estarías en ese momento? ¿Cómo estarías? ¿Llevarías ropa? ¿No llevarías ropa? O sea, era con todo el... Pero claro, pues se cambia un esquema básico de la existencia, que es que pensamos que mañana vamos a seguir estando aquí exactamente igual. Yo, eso me lo dijeron, llevaba yo 10 años meditando y estaba absolutamente frustrado por mi práctica de meditación y la maestra dijo, bueno, pues vas a meditar la siguiente meditación como si después de la meditación te fueras a morir. Y hubo un cambio de chip en ese momento. Digo esto porque normalmente resituamos todo nuestro esquema de frustración, de interrelación, de justicia, de no sé qué, sobre la base de la permanencia y la defensa de esta estructura individual que tengo que mantener y seguir defendiendo sus intereses, sus tal. Pero si de pronto todo eso se cae, al menos una parte del esquema se cambia. Como diría Thich Nhat Hanh, si estás absolutamente cabreado, miras a un espejo e intentas sonreír, a ver lo que pasa. Y esa práctica, cuando se hace, intentas sonreír, no puedes seguir estando cabreado. O sea, si tú vas delante de un espejo, estás absolutamente no sé qué. Por ejemplo, estás cabreado con alguien. Te vas a mear y en el bate, miras al espejo y dices, voy a intentar sonreír. Te sale una mueca primero. Pero como consigas sonreír, se acabó el cabreo. Porque cambia totalmente el personaje. Y lo que vivimos es en personajes. Bueno, pues, si no hay más preguntas, yo ruego que le dejéis vuestro nombre, teléfono y dirección a Pablo y os seguirá comunicando y previsiblemente montaremos un grupo de meditación en Santiago. Yo no pretendo crear otra escuela de Zen o de lo que sea. Pretendo simplemente facilitar espacios de silencio. Y es bienvenida la que practica Advaita, que es la que practica contemplación cristiana. Porque en el fondo estamos en la misma situación, pero con autenticidad. Entonces, estamos montando un grupo en Huesca, otro grupo en Cáceres, otro grupo en Madrid, hay otro grupo en Noya, y esos grupos están conectados a través de un canal. Yo soy maestro acreditado por Billy Jagger y acompaño, pero acompaño al que necesita acompañarse y al que lo pide. No, lo demás simplemente es un grupo autogestionado. O sea que si no tenéis un espacio de silencio, espero que os haya dado motivaciones suficientes para tenerlo y si lo tenéis, benditos seáis. Seguid con vuestro espacio de silencio. Pero a lo mejor hay que conectarse, a lo mejor hay que interrelacionarse. Sería muy bonito que hubiese un grupo de meditación en Santiago que fuera transversal y que pudiese un poco encontrarse pues, 10, 20, 30 personas en ese espacio presencial y no solo presencial, porque nosotros todos los días tenemos 3 momentos del día en que se abre un espacio de Zoom y nos sentamos. Y es muy curioso, ayer dije que habíamos dado la vuelta al mundo, porque en la misma hora se sientan
una persona de Huesca, se sienta una persona de Ibiza, otra de varios de Madrid, varios de aquí de Galicia, una persona de Canadá, otra de Argentina, otra de Uruguay, y ayer se sentó otro de Nueva Zelanda. No, Nueva Zelanda no, de Tailandia. Por lo tanto, estábamos mirando las horas, porque resulta que la de Canadá eran las 10:30, la de Colombia las 8:30, aquí eran las 2:30 y en Tailandia eran las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Pero, qué energía de sentirse humanidad conjuntamente sentada en silencio. Y eso lo hacemos 3 veces al día. Con lo cual, el que quiera de vosotros unirse, Pablo tiene los códigos de Zoom, y entonces, porque es libre. Uno entra, a nadie se le pregunta nada, se le pide nada. Si algún día en algún momento no puedes, no pasa nada. O sea, nada en absoluto. Por ejemplo, hay una compañera de aquí de Noya que entra 10 minutos, porque tiene que atender a los hijos luego y estamos 3/4 de hora, pero entra 10 minutos, se entra en silencio, se sale y al final hacemos una meditación y es todo lo que hacemos. Obviamente luego pues hay días de zen y hay retiros y tal, pero yo he percibido que esa tendencia a generar escuelitas y capillas es una tendencia perniciosa para nuestro momento. Y lo que hay que hacer es esfuerzo transversal. Entonces eso es lo que yo os propongo. Entonces, Pablo, que está dedicado por completo a esta vida, pues os atenderá. ¿Vale? Improvisé tanto que no traje papel para apuntar. ¿Cómo que no trajiste papel para apuntar? No. Tengo yo. Yo Sabía que alguien iba a hacer. tengo un bolígrafo.